¿Qué tal? Buenos días. Bueno, comenzamos Hola, buenos días. este nuevo webinar relacionado con Agenda 2030, ¿no? Dentro de la colaboración que mantiene el Club de Calidad con el Gobierno del Principado de Asturias para la promoción de la Agenda 2030. En esta ocasión vamos a presentar la nueva Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2030 y bueno, pues os doy la bienvenida a todos los asistentes a esta sesión. Me acompañan aquí, por un lado, Gemma Caramés, responsable del área de sostenibilidad del Club de Calidad. Buenos días. Y me acompaña también José Antonio Garmón Fidalgo, director general de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 del Principado de Asturias. José Antonio, en nombre del Club de Calidad, muchísimas gracias por hacer posible ese tipo de actividades. El año pasado fue un año muy intenso de colaboración, de difusión, de sensibilización en todo lo que tenga que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias a ti y gracias al esfuerzo que hace el Principado de Asturias en esta materia, de manera que muchísimas gracias. A partir de ahora, la sesión la irá conduciendo Gemma, ¿no?, que irá dando paso a los distintos ponentes. Podéis plantear preguntas y respuestas en la opción que se llama así, preguntas y respuestas, en la parte baja de vuestra pantalla. Y sin más, agradeciéndoos a todos el tiempo que vais a dedicar a este evento, pues le damos la palabra a José Antonio Garmón para que proceda a la inauguración. José Antonio, muchísimas gracias, de verdad. Hola, Marino. Bueno, te agradezco el agradecimiento y la verdad es que lo extiendo al Club de Calidad y al trabajo que realizáis. Y bueno, no sé si es el lugar, pero como ya te quedan pocos días, agradecerte mucho todo este tiempo, el trabajo que hemos compartido y demás, y bueno, y desearte lo mejor, porque bueno, es esto que se dice, ¿no? Que pasas a mejor vida, pero de verdad, de verdad. Ya entrando en materia, en primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que estéis conectadas a este webinar y especialmente, bueno, a Gabriel y a Cristina, que serán los ponentes que se me seguirán una vez que yo termine mi intervención. Y bueno, y como ya lo he dicho, lo repito, especialmente al Club de Calidad, a Marino y a Gemma por la organización de esta jornada y su compromiso con la Agenda 2030, porque bueno, es el compromiso al final de entidades como el Club de Calidad el que permite que la Agenda 2030 no sea un documento más, sino una hoja de ruta que está enraizando en nuestra sociedad. Así que gracias en nombre del Principado de Asturias. Mirad, recientemente hablaba con una persona que cuestionaba si realmente vivimos unos tiempos amenazantes, ¿no? Peligrosos, de crisis en el ámbito climático, social, económico. Y yo me acordé de una cuestión que yo creo que todos también tenemos un poco interiorizada, pero a veces no nos damos cuenta, y es hasta qué punto los retos que plantea la Agenda 2030 están ya incluidos desde hace ya años en la cultura popular. Es decir, si lo pensamos, películas tan conocidas como Wall-E, que habla de un planeta abandonado porque resulta que se habían acumulado residuos y había quedado un planeta yermo, ¿no?, donde no podía haber vida. Incluso Mad Max o Waterworld, ¿no?, que plantean futuros apocalípticos en los cuales en un caso hay muy poco acceso a recursos básicos todavía en ese momento, como pueda ser el petróleo o la subida del mar, ¿no?, en el caso de Waterworld, que deja un mundo acuático con muy escasas zonas de tierra disponibles. O si incluso planteamos, hay películas bueno, que en cierta manera nos señalan, ¿no?, a la humanidad como un virus peligroso para nuestro entorno, para nuestro planeta, para nuestra sociedad, ¿no? Terminator es un caso, Matrix es otro, ¿no? Es decir, esa sensibilidad por los retos que nos enfrentamos ya lleva años ahí, aunque de cierta manera pues, bueno, no hayamos reflexionado sobre ello o no hayamos analizado gran parte, digamos, de la humanidad. Yo os voy a confesar una cosa. Yo cuando estudiaba en la Facultad de Derecho, llegué a conocer a un autor norteamericano que me pareció muy sugestivo lo que planteaba, que era John Rawls. John Rawls escribió La teoría de la justicia y entre las cosas que decía
era que planteaba que el mejor contrato social era aquel en el que los seres humanos tuviésemos un velo de ignorancia. Es decir, que no sabiendo en qué estado llegaríamos a estar, es decir, si seríamos blancos, negros, si seríamos guapos, feos, listos, tontos, si tendríamos algún tipo de discapacidad, si seríamos hombres o mujeres, en qué país naceríamos, en uno desarrollado o en uno que estuviese en vías de desarrollo, qué tipo de sociedad querríamos para esas personas, para ese mundo, ¿no? Sin saber en realidad dónde nos tocaría estar, ¿no? Sin el lado, digamos, de los vencedores o de los vencidos. Y eso es al final, yo creo, lo que busca la Agenda 2030, es decir, es dotar de dignidad a todas las personas, ¿no? Conservando el planeta para futuras generaciones, evitando su explotación, consiguiendo que en realidad las personas aquí estamos, pues podamos tener pues, vivienda, acceso a comida, a vestido, a servicios públicos suficientes, sanitarios, educativos, deshacer desaparecer la brecha de género. Quiero decir, todo ese tipo de cuestiones son al final las que están detrás de la Agenda 2030 y como ya decía, de lo que son incluso los sueños de qué tipo de sociedad podremos vivir en el futuro, ¿no? Mañana, 25 de septiembre, ya se cumplen 6 años desde la aprobación en Naciones Unidas de la Agenda 2030. La verdad es que yo creo que nadie podía imaginar entonces que 6 años después estaríamos, bueno, habríamos vivido una pandemia, ¿no? Como la que hemos sufrido toda la humanidad aceptando ese planeta que curiosamente la Agenda 2030 pretende salvar y esa sociedad, ¿no? A la que pretende proteger garantizando su presente y su futuro. La verdad es que la pandemia ha cambiado muchas cosas y entre ellas ha trastocado muchas vidas, muchos proyectos personales, familiares, profesionales, pero la COVID-19 no puede ser una excusa para evadirnos de una realidad y es que nuestro planeta y nuestra sociedad están en peligro, como ya he dicho. Y por lo tanto debemos hacer algo. Cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, desde la Agenda 2030, estamos haciendo referencia, bueno, a que sabemos que tenemos la experiencia de que existe una brecha social dentro de lo que es nuestra sociedad. Pero lo cierto es que esa brecha social no es única, es decir, se descompone en muchas pequeñas brechas sociales. Está la brecha digital, está la brecha salarial, está la brecha de movilidad, territorial, habitacional, o sea, es muy distinto vivir en una zona que en otra, muy distinto ser hombre o ser mujer, muy distinto el acceso que tenemos a los servicios públicos, a los servicios digitales. Es decir, nuestra vida al final se compone de muchos pequeños elementos que al final nos llevan, digamos, al estado en el que estamos. Y no todos estamos en el mismo estado. Al final, yo creo que sí que se puede resumir en una brecha entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Eso es lo que pretendemos y debemos intentar solucionar con la sostenibilidad. La COVID-19 lo único que ha hecho es poner más crudamente de relieve la existencia de esas brechas y lo sigue poniendo. Todos somos muy conscientes, yo creo, que durante el confinamiento no era lo mismo. Vamos, no ya para las familias, pero sobre todo quizá donde mejor se pudiese ver es en los niños y niñas, el hecho de tener que quedarse en una casa de 60 metros cuadrados, que poder disfrutar de una casa con un jardín alrededor, con un espacio verde, al aire libre y demás. Y eso lo hemos podido sufrir todos, ¿no? Durante ese confinamiento que vivimos hace algo más de un año. Y es a lo que tenemos que buscar solución. La Agenda 2030 no basta con que nos indique el camino que tenemos que recorrer, ¿no? Si queremos evitar el cambio climático, conservar nuestro medio ambiente, mantener la paz, contar con instituciones democráticas fuertes y responsables entre la ciudadanía, o combatir la pobreza, desarrollar la economía, garantizar una vida digna. Asturias debe recorrer ese camino consciente de la enormidad del reto al que nos enfrentamos, pero también de la oportunidad que tenemos ante nosotros y nosotras. En Asturias, y ya entro en las cuestiones que hemos avanzado en estos 2 años de mandato, hemos puesto en marcha un Consejo para la Agenda 2030, que esperamos que en las próximas semanas / meses antes de acabar el año tenga su primera convocatoria, su primera reunión. Ya ha sido aprobado el decreto y debería ser un lugar de encuentro entre administraciones públicas y representantes de la sociedad civil, precisamente para deliberar y llegar a acuerdos y trasladar necesidades que pueda tener la sociedad asturiana.
Además, hemos elaborado una cartografía de la Agenda 2030 dentro del Principado de Asturias, para la que hemos contado con la colaboración del Club de Calidad. Hemos elaborado una metodología para realizar este año el primer alineamiento de los presupuestos autonómicos asturianos con los ODS, a la par que se llevan a cabo su tramitación. Hemos hecho públicos casi un centenar de indicadores de la Agenda 2030 a través de SADEI, que es la empresa pública que en Asturias lleva los temas estadísticos. Hemos publicado contenidos, un apartado en asturias.es, que es el portal corporativo del Principado, un perfil de Twitter, que es @asturias2030. Hemos realizado diferentes acciones de promoción, información relacionadas con la Agenda 2030, elaborado materiales audiovisuales para su utilización. A través del Instituto Adolfo Posada, que es el que lleva los temas de formación en el Principado, hemos hecho cursos para empleados públicos y cursos abiertos a la ciudadanía que quiera realizarlos para conocer más sobre la Agenda 2030 con diferentes niveles de profundidad. También hemos iniciado una colaboración muy recientemente con centros educativos interesados en materias relacionadas con la Agenda 2030, a los que vamos a proporcionar contenidos y materiales, así como acceso a entidades y personas conocedoras de diferentes aspectos de la agenda. También esperamos el próximo año firmar un convenio con la Universidad de Oviedo para crear la Cátedra de Agenda 2030 en el Principado de Asturias. Esperamos que también ese proyecto, pues, conseguir para Asturias un think tank, ¿no? un centro de pensamiento que nos pueda permitir avanzar más rápidamente en cuestiones relacionadas con los ODS. Además, también hemos llevado a cabo una colaboración con las cámaras de comercio asturianas, con las 3, para involucrar a empresas y entidades en buenas prácticas de sostenibilidad con la creación de un portal web que se llama asturiasresponsable.es y que esperamos que también sea un espejo y que ayude a otras empresas y entidades a mejorar su relación, ¿no? con la Agenda 2030, incorporando, como ya digo, buenas prácticas ya desarrolladas y exitosas de otras empresas y entidades. Y además, también estamos todavía en elaboración de lo que es el documento más importante en materia de Agenda 2030 en el Principado, que es la Estrategia Asturiana para la Agenda 2030, del que ya hicimos un proceso participativo abierto en nuestro portal de participación ciudadana y en estos momentos estamos redactando. En realidad, esta estrategia va a tener 5 retos principales, que es donde Asturias centrará sus esfuerzos. Uno será el impulso en la actividad económica con más y mejor empleo. Otro será el modelo industrial competitivo con la ciencia como principal aliado. Un tercero será unos servicios públicos de calidad. Un cuarto, igualdad y diversidad como valores imprescindibles en la sociedad asturiana. Y un quinto, el reto demográfico, a fin de atajar la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de población. Es decir, nosotros lo que pretendemos es adaptar la Agenda 2030 a las necesidades de Asturias, igual que ha hecho y muy bien el Gobierno de España, adaptándolo a las necesidades de nuestro país. Pero bueno, estamos al final ante un esfuerzo colectivo, para que necesitamos el compromiso de todos, todas. Administraciones públicas, agentes sociales, mundo empresarial, mundo académico y también de cada uno de los asturianos y asturianas. La construcción de esa nueva y mejor Asturias está en nuestras manos y necesitamos todas las manos que podamos reunir. Yo quería acabar con algo, con una reflexión, ¿no? En chino, la palabra crisis se traduce con 2 símbolos. Uno de ellos es el que significa peligro y el otro que significa oportunidad. Si bien sabemos que nuestra sociedad, nuestro planeta, pues está en un rumbo que si no lo solucionamos, pues nos llevará a una sociedad más pobre y a un medio ambiente, destrozado por la acción de lo que es la de la humanidad, yo creo que estamos ante una gran oportunidad también para reenfocar nuestras sociedades y nuestros esfuerzos hacia sociedades más justas, más libres y un planeta que se pueda conservar para las futuras generaciones. Y nada más, agradecer ya una vez más a los asistentes que estén en este webinar y lo dicho, y a la organización. Muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio. Gracias por tus reflexiones, por hacer que esta sesión, este webinar sea posible y por encargarte de promover la contribución del Principado de Asturias a la Agenda 2030. Comenzamos este webinar en el que, con motivo de ese 6º aniversario, hemos podido contar
y le agradecemos especialmente con dos de las principales personas que representan a dos de los principales actores involucrados en la Agenda 2030 en nuestro país, como son Gabriel Castañares, que es el director general de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030, y Cristina Sánchez, que es la directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España. Gabriel y Cristina nos acompañan hoy para contarnos, por una parte, la evolución del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del informe de progreso, el último informe de progreso de nuestro país, para rendir cuentas de cómo vamos progresando, para presentar también la estrategia de desarrollo sostenible y las principales políticas que se recogen en ella, y Cristina pues aterrizará más en las cuestiones de esa estrategia que impactan más directamente en las empresas. Entonces, bueno, comenzamos con Gabriel. Cuando quieras, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos por segunda vez. Ya estuviste con nosotros el año pasado acompañándonos, así que gracias doblemente. Y cuando quieras, te damos la palabra. Buenos días, Gemma. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias sobre todo por la invitación a este webinar que organizáis de nuevo, en el cual pues, consideramos que es muy relevante poner en valor todo lo que estamos haciendo desde los diferentes sectores, tanto desde las administraciones públicas como desde el sector privado, en lo que son los avances y la implementación de la Agenda 2030 en España. En este sentido, pues de nuevo presentaros los avances que se han producido y sobre todo los que hemos rendido cuentas a través del informe de progreso, y para este año las novedades que tenemos gracias a la Estrategia de Desarrollo Sostenible que aprobamos el pasado mes de junio y que presentamos ante Naciones Unidas en julio del año pasado. En julio de este año, perdón. Traigo una presentación que voy a compartir pantalla. Vamos a intentar ponerla por aquí. Aquí estaría. Como os decía, en esta presentación que traigo voy a presentaros y voy a introduciros los principales puntos de tanto el informe de progreso como de la estrategia. Como bien decía antes José Antonio, pues han pasado ya 6 años prácticamente de la aprobación por parte de Naciones Unidas de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en este tiempo hemos ido dando muchos pasos para su consecución, aunque somos conscientes de que aún queda mucho por hacer, quedan muchos objetivos en los cuales hay que realizar un esfuerzo extra, y en los cuales además la pandemia y toda la situación tanto social como económica que se ha producido con la crisis sanitaria de la COVID-19 han puesto de manifiesto los retos pendientes y cuáles tienen que ser las áreas de mejora para estos próximos años en lo que Naciones Unidas ha llamado la década de la acción, y es en lo que nos resta de aquí hasta el año 2030. En primer lugar, como os decía, aprobamos el pasado mes de junio el informe de progreso de 2021, en el cual veníamos a reflejar los avances y la situación que se había producido a lo largo del año 2020 y los primeros meses de 2021, y ciertas perspectivas de cara a los siguientes meses. En este sentido, realizábamos una evaluación comparando los indicadores y todas las acciones realizadas actualmente con las políticas palanca que se habían aprobado y en las cuales se había venido trabajando en los últimos años en el anterior plan de acción de 2018 que aprobó el Consejo de Ministros. En ese sentido, dentro de las 9 políticas palanca, el informe lo que contiene es una revisión muy exhaustiva de las diferentes medidas que se han ido produciendo tanto a nivel del Gobierno central, de la Administración General del Estado, como también por parte de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Y en este sentido quiero destacar la excelente colaboración que hemos recibido gracias a todos los órganos de gobernanza, tanto en la conferencia sectorial para la Agenda 2030, por donde hemos recibido los inputs de las diferentes comunidades autónomas. Quiero poner en valor el trabajo que recibimos por parte del Gobierno del Principado de Asturias sobre sus avances y todas las acciones que han ido realizando en este tiempo
en materia de implementación de la Agenda 2030, pero también de las entidades locales y, por supuesto, del resto de ministerios a través de la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030. Y por último, hemos destacar también todas las aportaciones y contribuciones que recibimos del sector social, del sector privado y de todos los demás componentes del Consejo de Desarrollo Sostenible. Dentro de las políticas palanca, pues destacar los avances que se han producido, por ejemplo, en materia de prevención y lucha contra la pobreza y la desigualdad, pues desde la implementación del ingreso mínimo vital hasta el incremento del salario mínimo o los planes de choque para la dependencia. En materia de igualdad de oportunidades, los informes de impacto de género o el plan para la igualdad de género es uno de los más destacables que se han realizado, y al igual que incluimos todos estos avances del Gobierno central, también incluimos, y aquí en la presentación os lo hemos reflejado, qué avances se han producido a nivel autonómico. Aquí os hemos incluido el caso de Asturias por la evidente relación, ¿no?, con el evento de hoy. En el caso, por ejemplo, de la Agenda Urbana Española, pues se ha avanzado en una estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, o en la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde. Otros casos muy relevantes y en los cuales pues, se ha desarrollado una estrategia completa que además ha ido acompañada de un anteproyecto de ley ha sido en el caso de la economía circular, una de las políticas palanca que más ha avanzado en este periodo desde su definición en 2018 y en la cual se ha conseguido aprobar un plan en 2020 y en este año estamos previsto la aprobación del proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que vendrá a desarrollar gran parte de todo lo que incluye esta estrategia de economía circular. También destacar, y es muy importante teniendo en cuenta la emergencia climática y el reto que tenemos que afrontar, los avances que se han producido en materia de ley de cambio climático y transición energética. El pasado mes de mayo el Congreso de los Diputados aprobó finalmente la ley de cambio climático y transición energética y además en diferentes organismos se han ido aprobando planes de lucha contra el cambio climático y planes de educación ambiental también para integrar esta visión de la lucha contra el cambio climático en las diferentes estrategias educativas y formativas. Otro de los ámbitos en los que también se produjo un notable avance de las políticas palanca fue la investigación científica y técnica, donde se aprobó la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación y se mejoraron las herramientas de fiscalidad y de incentivos a la investigación, al desarrollo y a la innovación, así como también el plan para el desarrollo de la conectividad y las infraestructuras digitales, muy unido a los planes de recuperación y transformación y resiliencia que tienen un foco muy específico en la digitalización. En cuanto a otro de los elementos que integran las políticas palanca, destacar el avance que se ha producido en la Estrategia Española de Economía Social, la cual finalizó uno de sus anteriores planes, el que abarcaba desde 2017 hasta la actualidad, y actualmente se está realizando la aprobación del nuevo plan a partir de 2021. Y por último, destacar el plan de gobierno abierto, la octava política palanca, en la cual también se han producido avances gracias a la aprobación del cuarto plan de gobierno abierto y en el cual también destacar que este informe de progreso configura un elemento más de esa rendición de cuentas y de esa transparencia de las diferentes acciones y de cómo se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible. También destacar que en el proyecto de presupuesto, en los presupuestos generales del Estado aprobados a principios de este año 2021, se realizó un informe de alineamiento en el cual aparecen una correlación clara entre las partidas y las diferentes metas y objetivos de desarrollo sostenible en los cuales se asignan las diferentes componentes presupuestarias de la normativa de presupuestos aprobada. Para este año 2021 se está trabajando en algo similar
en el cual los presupuestos puedan contener una metodología clara y una serie de asignaciones en las que se rinda cuentas y se muestre de una forma nítida cuáles están siendo los esfuerzos en términos de objetivos de desarrollo sostenible y cuáles son las metas a las cuales hay una mayor asignación de partidas presupuestarias. Como os decía, para finalizar, en la última política palanca, la de recuperar la cooperación española al servicio de los ODS, también se produjo un notable avance al aprobarse el plan director de la cooperación española y los informes que lleva asociados, así como una estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis de la COVID-19 en un momento de emergencia sanitaria y económica y social, pero no solo en nuestro país, sino también en países donde los recursos son más escasos y especialmente en el ámbito sanitario, como hemos visto, por ejemplo, con todo lo relacionado con la vacunación y con cómo afrontar en términos sanitarios toda esta crisis. Continuando con los documentos que aprobó el Consejo de Ministros relacionado con la Agenda 2030 en el pasado mes de junio, supone un hito muy importante la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Esta estrategia viene a dar cumplimiento a lo que ya figuraba en el Plan de Acción de 2018, que era trabajar para elaborar una estrategia de país que permitiera marcar la hoja de ruta para la implementación de la Agenda 2030 en lo que nos queda de la década. Dentro de la estrategia hemos realizado diferentes fases. En una primera, fundamentalmente identificamos los retos estratégicos y las actuaciones en las cuales teníamos que mejorar y había un margen para ir realizando acciones, con el objetivo de identificar qué país queremos ser en 2030 y cómo queremos llegar con esos objetivos cumplidos. Dentro de esta primera fase en la que estuvimos trabajando, pues fundamentalmente entre el otoño y el invierno de 2020-2021, tuvimos, por supuesto, la participación de diferentes órganos de gobernanza, como los mencionaba, la comisión, la conferencia sectorial para la Agenda 2030 con las administraciones territoriales, la comisión delegada del Gobierno con los diferentes ministerios y, por supuesto, el Consejo de Desarrollo Sostenible con actores sociales, económicos y sindicales con los cuales trabajamos muy de cerca para poder conocer sus demandas y sus diferentes visiones de cómo llegar al año 2030. Y dentro de este trabajo también desarrollamos, quiero destacar y poner en valor diferentes consultas en las cuales pues, participaron, por ejemplo, el sector empresarial de una forma muy activa con una consulta que realizamos hace aproximadamente un año en colaboración con la Red Española de Pacto Mundial. A partir de ahí conseguimos aprobar en Consejo de Ministros en febrero de 2021 un primer documento de las directrices generales en base al cual nos pusimos a trabajar de cara a la elaboración de la estrategia antes de verano para poder llevarla al examen nacional voluntario de Naciones Unidas. Dentro de esa fase, pues fundamentalmente desarrollamos un foro con los diferentes actores implicados en mayo de este año y ya de cara a la tercera fase, pues finalizamos el trabajo con un informe en el cual incluimos los retos país identificados en toda esta fase y las políticas aceleradoras con sus áreas prioritarias de actuación en las cuales tenemos pendiente actuar de aquí a 2030 y con un claro set de indicadores en el cual podamos realizar un seguimiento de cuál es el cumplimiento de la estrategia y de las diferentes metas de aquí al 2030. Toda esta fase finalizó con la aprobación en Consejo de Ministros en junio de este año de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y con su presentación ante Naciones Unidas en julio dentro del marco del Foro Político de Alto Nivel y del Examen Nacional Voluntario. Como os decía, dentro de la estrategia identificamos una serie de retos país en los cuales hay un margen de mejora y hay una oportunidad para acelerar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y a raíz de ellos unas prioridades de actuación, unas políticas palanca aceleradoras
en las cuales focalizábamos las áreas con las medidas en las cuales hay que trabajar. Fijamos unas metas para cada una de estas políticas y esos indicadores de ejecución con una serie de resultados esperados para 2030, pero también con un objetivo intermedio anterior en el cual poder realizar unas evaluaciones previas y ver cuáles son los ámbitos en los cuales hay que reconducir la situación o hay que realizar un esfuerzo adicional. Como os decía, dentro de los retos país identificamos 8, entre los cuales estarían acabar con la pobreza y la desigualdad, hacer frente a la emergencia climática y ambiental, cerrar la brecha de la desigualdad de género, superar las ineficiencias del sistema económico, poner fin a la precariedad laboral, revertir la crisis de los servicios públicos, poner fin a la injusticia global y revitalizar nuestro mundo rural. Una vez que teníamos identificados esos retos país, trabajamos en la siguiente identificación de soluciones a través de unas políticas y de unas áreas de actuación. En todo ello trabajamos, como os decía, pues con una consulta con diferentes órganos de gobernanza, pero también con diferentes sectores con los cuales nos ayudaron a identificar los retos y las diferentes políticas en las cuales era necesario focalizar y poner una hoja de ruta muy clara para poder cumplir con la Agenda 2030. Ahí, como ya os comentaba anteriormente, tuvimos una consulta con el sector privado. También realizamos un foro con movimientos sociales, con todos aquellos movimientos que identificamos que tenían una serie de problemas candentes y de actualidad en los cuales no estaban participando, por ejemplo, en las organizaciones tradicionales de la sociedad civil, y también una consulta con niños, niñas y adolescentes a través de UNICEF y a través del Instituto de la Juventud de España. A partir de ahí identificamos las 8 políticas aceleradoras en las cuales vamos a dar respuesta a los retos país y con las que esperamos realizar el cumplimiento de la Agenda 2030 en su meta temporal final. La primera sería una transición social, redistribuir la riqueza y garantizar los derechos humanos, en la cual pues hemos incluido una serie de medidas, que como las que enumeramos en cada una de las diapositivas, para poder ir mejorando los indicadores y poder llegar a las metas que se establecen. La segunda política aceleradora sería trabajar por un país que respete los límites del planeta. Sería una continuación, en parte, de lo que venía siendo la política palanca de cambio climático, y en ella se integran todas las estrategias y todos los planes que hay, que además se han dinamizado con el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Una tercera, muy relacionada con el ODS de igualdad de género, que hace referencia a vidas libres e iguales para todas las personas, y en la cual se integran las diferentes medidas, leyes, planes que hay en materia de igualdad de género. La cuarta política aceleradora que identificábamos era un nuevo modelo económico, productivo, verde, digital y justo, que se alinea completamente con el plan de transformación. Posiblemente es la política aceleradora que más relación tiene con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y en la cual se integran numerosos ámbitos desde la industria, a la agricultura o al turismo, muy relacionados con todos nuestros sectores productivos. La quinta política aceleradora, que viene a dar respuesta al reto país de la precariedad laboral, está relacionada con la calidad y la estabilidad en el empleo y todas las medidas que habría para poder promocionar de una forma clara estos ámbitos. En la sexta hemos incluido los servicios públicos con su refuerzo para un estado del bienestar democrático y resiliente, en el cual estamos incluyendo una serie de medidas relacionadas con sanidad, con educación, con dependencia y también con diferentes ámbitos de la acogida a migrantes y a personas exiliadas. En la séptima, muy conectada también con la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible,
hemos desarrollado el liderazgo internacional con una globalización justa, sostenible, igualitaria y basada en los derechos humanos, el cual viene a hacer una continuación de lo que habíamos planteado en la política palanca del plan de acción sobre la cooperación al desarrollo sostenible y cómo alinear toda esa cooperación a los objetivos de desarrollo sostenible y también a las políticas que tenemos internamente, y apostar por un modelo de relaciones internacionales que esté basado en normas justas y sostenibles. En la octava, política aceleradora, incluíamos los aspectos relacionados con la cohesión social y territorial y de un mundo rural con iguales derechos y oportunidades, muy conectada con el plan de medidas ante el reto demográfico que se había establecido meses antes y que está incluido además en el plan de recuperación, transformación y resiliencia también. Y que lo que plantea es una transición ecológica justa, pues, que integre también a los diferentes actores del territorio y a la población local. Cada una de estas políticas aceleradoras, como os decía, contiene unas metas en las cuales lo que venimos a incluir para la estrategia son las metas de la Agenda 2030 adaptadas a las características y adaptadas a nuestro territorio, en el cual pues, podamos fijarnos los objetivos muy claros de aquí al 2030 y, por ejemplo, pues, como veis, pues, poder reducir la pobreza y la tasa de pobreza a la mitad, poder incrementar el gasto social o poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un porcentaje concreto como es el del 23%, alineado al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Estas metas se complementarían con una evaluación, como os decía anteriormente, en una serie de indicadores que nos permitan medir la evolución de las acciones planteadas y cómo nuestro país se está comportando de cara a poder cumplir con todos los objetivos planteados. Con todos estos datos, documentos y acciones planteadas para 2030, participamos durante el mes de julio en el examen nacional voluntario del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, en el cual presentamos la Estrategia de Desarrollo Sostenible con un informe estadístico, con la estadística oficial del INE, en el cual incluíamos toda la evolución de los diferentes indicadores y también el informe de progreso del año 2021. Si tenéis opción, posteriormente tenéis aquí también el enlace al vídeo de la presentación de este examen nacional y con todos los documentos relacionados con dicho examen. Y bueno, finalizo la presentación agradeciéndoos esta invitación a presentar tanto el informe como la estrategia, y en cualquier caso quedo disponible tanto para preguntas posteriormente acerca de estos ámbitos, como si queréis en un contacto posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por tu exposición. Gracias por contarnos cómo vamos evolucionando, y bueno, ya para la parte del coloquio a ver si hay alguna pregunta relacionada con cómo vamos en ese examen, cómo estamos comparándonos con otros países o cuáles son nuestras principales fortalezas o debilidades en el camino hacia la consecución de la Agenda 2030. Muchas gracias. Y ahora vamos, después de ver las principales políticas de esta estrategia de desarrollo sostenible, vamos a conocer cuáles, o a profundizar un poco más en cuáles son aquellas que más impactan en la actividad de las empresas. Y para ello, pues contamos, como decía al principio, con la entidad de referencia nacional, como es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en España, y con su directora ejecutiva, Cristina Sánchez, que nos acompaña hoy. Muchas gracias, Cristina. Cuando quieras. Gracias, Gemma. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Pues sí, comparto pantalla y si te parece luego ya hacemos el coloquio. Perfecto. Vale, he preparado una presentación, a ver, aquí. Voy a ponerlo en pantalla completa. Listo.
Y os empiezo un poco a compartir. Bueno, antes que nada, es un placer estar en esta jornada. La verdad es que con el Club Asturiano llevamos ya un montón de años trabajando y la verdad es que es un placer poder acompañaros hoy. Además me parecía muy interesante el enfoque de la jornada para un poco también compartir con los asistentes cuál ha sido nuestra experiencia como organización en el proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Gobierno de España. Ha sido un proceso muy interesante, la verdad, y también un poco nos ayuda a cubrir como organización ese mandato que nos ha dado Naciones Unidas de colaborar también con los gobiernos locales en la elaboración, ¿no? Y en el acompañamiento a los gobiernos de cada país en la elaboración y puesta en marcha de políticas públicas que ayuden y que sirvan de palanca para el sector empresarial y para enfocar las estrategias de negocio y redirigirlas con un enfoque de desarrollo sostenible y ahora sobre todo con estos, pues las dificultades, ¿no?, del sector empresarial para superar la crisis económica provocada por la pandemia. Y hacer esa reconstrucción de una manera pues, más sostenible, resiliente y para no dejar a nadie atrás, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que nos indica Naciones Unidas. Entiendo que más o menos conocéis la iniciativa, no me voy a enrollar, además yo creo que tiene que ser dinámica la presentación. No voy a hacer una presentación aburrida del Pacto Mundial, solamente para que situéis, para aquellos que no nos conocéis, bueno, pues el Pacto Mundial de Naciones Unidas es la iniciativa de la ONU que tiene el mandato de promover y acercar la Agenda 2030 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al sector empresarial. Cuando digo acercarla no es solamente darla a conocer y sensibilizar en torno a la necesidad de alinear las estrategias empresariales con la agenda de la humanidad, como se conoce la Agenda 2030, sino también proveer a las empresas y ayudarlas con herramientas concretas, herramientas prácticas de formación, de implementación y de sensibilización para avanzar, ¿no?, en la consecución de la agenda. Naciones Unidas entiende al sector empresarial como un actor clave y además también lo entiende desde una perspectiva local, es decir, los retos a los que nos enfrentamos son globales. El reto, por ejemplo, del cambio climático o de la igualdad de género, sin duda es un reto global que no entiende de fronteras, pero la solución y la búsqueda de soluciones tiene que partir desde los territorios y desde las regiones más locales, ¿no? Con lo cual, de ahí, nuestro trabajo con las empresas españolas y no solamente con las grandes empresas, sino también con las pymes. Entonces, pues para que un poco enmarquéis en el contexto en el que trabajamos, somos la iniciativa de Naciones Unidas que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo. Actualmente estamos en torno a 14.000 entidades en todo el mundo y España es la red local. Estamos presentes en 68 países a través de diferentes redes locales. Nosotros representamos a la red española y en España tenemos en torno a unos 900 socios. Nuestras guías, ¿no?, o nuestros ámbitos de referencia para el sector empresarial son, por un lado, los 10 principios del Pacto Mundial que vendrían anclados en lo que son los valores de la empresa. Estos generan en torno a los derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Y desde el año 2015, porque el Pacto Mundial existe desde el año 2000, fue el antiguo secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, quien lo lanzó en el año 2000 y es cierto que en el 2015 con la aprobación de la Agenda y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha habido un antes y un después, acompañado también por todas las palancas del regulador, de los reguladores, de la Unión Europea, de los inversores también y en general un poco pues este cambio, ¿no?, de paradigma que creo que también la crisis de la COVID nos ha hecho un poco abrir los ojos y esa necesidad de trabajar en alianzas, ¿no?, y de trabajar en conjunto para conseguir encontrar soluciones a estos retos, como decía. Entonces, estos serían las dos guías de referencia. Por un lado, los 10 principios del Pacto Mundial y por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Pacto Mundial cuenta con y todas las redes locales con el mandato, como decía, de Naciones Unidas para implementar la Agenda 2030 en el sector empresarial. Entendemos, creo que identificamos, por así decirlo, estos retos globales, pero los traducimos a un lenguaje empresarial. Lo traducimos con acciones concretas y también los traducimos con metas
y con indicadores. Conocemos a las empresas, sabemos que las empresas necesitan objetivos concretos, necesitan métricas y necesitan indicadores, y eso es lo que intentamos. A la Agenda 2030 se le han hecho críticas constructivas, espero, y una de ellas es verdad que es una agenda muy ambiciosa. Y también es cierto que uno de los aspectos, ¿no?, que el sector empresarial echó en falta cuando se aprobó la agenda era el reducido número de indicadores concretos para el sector empresarial. El Pacto Mundial de Naciones Unidas, o Global Compact, ha trabajado en ayudar a las empresas a identificar cuáles son esas métricas y esos indicadores. Y bueno, lo interesante de las redes locales también es que conocemos el territorio, conocemos cuál es la realidad local. No es lo mismo los retos a los que se enfrentan las empresas en Chile, en México, en Kenia o en Japón o en España, obviamente, y dentro de España no es lo mismo los retos a los que se enfrenta un sector u otro. No es lo mismo el sector energético, el sector de la distribución o el sector agroalimentario. Con lo cual esa es nuestra misión, es traducir la Agenda 2030 y los 10 principios del Pacto Mundial a ese contexto sectorial y ese contexto territorial, en este caso de España. ¿Cuál es también otro de los mandatos, ¿no?, o de las peticiones que Naciones Unidas le hace al Pacto Mundial y a todas sus redes locales? Como decía al principio, es colaborar con los gobiernos locales, nacionales. Cuando digo locales me refiero a los nacionales, pero en España no solamente los nacionales, sino también los autonómicos. España es un país cuyas comunidades autónomas tienen la potestad básica para impactar en casi todos de los ODS, educación, salud y también en el ámbito empresarial, con lo cual nosotros siempre desde el Pacto Mundial en España vamos a intentar trazar esos acuerdos de colaboración no solamente con el gobierno nacional, sino también con los gobiernos regionales. Y bueno, ya lo estamos haciendo en algunas comunidades autónomas. Estoy segura que pronto llegaremos a Asturias para poder implementar la agenda también ¿no?, y acompañar al gobierno local, que de hecho está haciendo una labor excepcional liderando aquellas comunidades autónomas que están implementando la Agenda 2030 con un enfoque autonómico. En el primer examen voluntario de Naciones Unidas y del Gobierno de España, de cómo están implementando la Agenda 2030 con el anterior gobierno, ya estuvimos ahí acompañando, y también hemos colaborado, y ahora me voy a enfocar un poco más concretamente cuál ha sido nuestro papel como Pacto Mundial en la elaboración de la estrategia y en la revisión y actualización del informe de progreso de España. Aquí tenemos un poco cuál ha sido esa colaboración. Nosotros trabajamos fundamentalmente por y para las empresas, para el sector empresarial, tanto para las grandes empresas como para las pequeñas y medianas empresas, pero como decía, esta agenda necesita de aunar todos los esfuerzos individuales de los diferentes actores. Los gobiernos y la administración obviamente tienen el peso fundamental de la implementación de la agenda, y por eso hemos colaborado desde que se aprobó la agenda con los diferentes gobiernos. Hicimos en el año 2018 el informe de progreso empresarial que nos encargó el anterior alto comisionado para la Agenda 2030. Posteriormente, cuando en el 2019 se creó el Consejo de Desarrollo Sostenible, somos la única entidad del sector de la sostenibilidad empresarial o de la sostenibilidad corporativa que forma parte del Consejo de Desarrollo Sostenible. Hay otras organizaciones, obviamente, como la COE, CEPIME o los diferentes sindicatos que representan al mundo empresarial y el mundo de los trabajadores, pero nosotros sí que somos la única entidad del sector de la responsabilidad social empresarial o de la sostenibilidad corporativa que formamos parte del Consejo. ¿Cuál es nuestra misión o cómo lo vemos nosotros desde nuestro punto de vista? Bueno, pues acompañar al gobierno a incluir en la estrategia, y ahora la veremos más en detalle, esa visión empresarial, cuál es el rol de la empresa y qué necesita la empresa para apoyar y tirar y empujar la consecución de la agenda. En el año 2020, como ha señalado Gabriel en su intervención, dirigimos una consulta empresarial, que luego voy a explicar un poco más en detalle, para recoger los inputs y poder compartirlos con la Secretaría de Estado en ese proceso de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que, como ya todos sabéis, se aprobó el 8 de junio del año 2021, del año en el que estamos.
Y ahora, bueno, luego en las conclusiones intentaré identificar desde nuestro punto de vista cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta la implementación de la estrategia desde el punto de vista empresarial. Esta consulta empresarial, que como digo llevamos a cabo en el año 2020, tenía un doble objetivo. Por un lado, conocer cuáles son las aportaciones y los compromisos concretos que el sector empresarial en España tenía o tiene en cuanto a la estrategia de desarrollo sostenible, y por otro lado conocer cuál era el grado de implementación. Esto no es nuevo, esto es una de las áreas de trabajo de la Red Española del Pacto Mundial, y es hacer un seguimiento año a año de cómo las empresas están implementando los objetivos de desarrollo sostenible. Esta consulta se llevó a cabo a través de dos vías. Por un lado hubo una encuesta masiva que conseguimos llegar a más de 1.900 empresas que contestaron a esta encuesta. Aquí veis los porcentajes, la verdad es que bastante equilibrado, pero bueno, con un peso muy importante de pymes y microempresas, también reflejo de cuál es el tejido empresarial en España, un 25% de grandes empresas, y bueno, casi un 70, un 80% de pymes y microempresas, y un pequeño número de autónomos. Queda siempre, nosotros en el Pacto Mundial no tenemos autónomos, pero sí que hicimos un esfuerzo para que fueran contestadas por este tipo de empresarios. El 88% de las empresas que contestaron fueron empresas privadas, 5% empresas públicas y 7% empresas de economía social. Quiero aquí hacer un pequeño hincapié en las empresas públicas como bisagra fundamental entre el mundo empresarial privado y la administración. Creo que sin duda son empresas tractoras en este sentido, tienen que marcar ejemplo y tienen que marcar el ritmo de la sostenibilidad. Otro de los retos que veremos un poco más adelante es la contratación pública con criterios sostenibles y bueno, toda la parte empresarial que está vinculada a la administración. Además de esta encuesta masiva, organizamos varios workshops en el que participaron 85 empresas y 25 expertos en sostenibilidad de todos los sectores empresariales, que básicamente lo que hicieron fue pues repasar los resultados de la encuesta empresarial y un poco interpretar esos resultados. Por último, tuvimos el informe final y que fue presentado a final de año del año pasado y que está disponible en internet en nuestra página web para todos aquellos que tengáis curiosidad en saber cuáles fueron esos resultados y esas conclusiones. Os adelanto algunas. Bueno, hay muchísimos datos, como os podéis imaginar. Aquí he seleccionado quizá lo más relevante. Una de las conclusiones es que el mundo empresarial conoce en su gran mayoría la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto, en torno al 81% de las empresas encuestadas, de esas 1.900 empresas, decía conocer los ODS. Sí que habíamos visto, comparándolo con la primera consulta que hicimos en el año 2018, un incremento bastante, no muy importante, pero sí considerable, de un 12% respecto al año 2018. Y aquí vemos cómo se reparte ese conocimiento de la agenda. Hay un pequeño salto entre el conocimiento entre grandes empresas y empresas públicas y las pymes, y todavía más entre las empresas, los autónomos. Aquí he de decir, y esto está vinculado con lo que está en la siguiente diapositiva. Sí. Lo que quería comentar es que una cosa es conocer la agenda, que te suene, que saber un poco de qué va y de qué temas habla, y otra cosa realmente es hacer ese ejercicio empresarial de aterrizar la agenda, identificar ODS prioritarios, identificar cómo tu empresa y cómo tu sector puede impactar en un ODS o en otro, o en un grupo de interés o en otro, y poner acciones, ¿no? Y eso es una de las cosas que sin duda hemos visto que ha marcado un poco ese gap entre conocer la agenda y realmente estar haciendo acciones concretas y alineadas con la agenda. Por otro lado, podemos ver otra de las conclusiones que hemos podido sacar de esta consulta masiva, es que los ODS más trabajados, aquí lo tenéis, por las empresas españolas, es por un lado la igualdad de género, por otro lado la de salud y bienestar,
por otro lado la acción climática o la lucha contra el cambio climático y por último el trabajo decente. Obviamente no es sorpresa, estos ODS son los que están más vinculados a la acción empresarial, ya venían siendo los ODS más trabajados desde años anteriores y además están muy vinculados con, sin duda, pues con lo que se está haciendo en otros países, ¿no? Y en otras redes locales, sobre todo lo que estamos identificando con otros compañeros en la zona, sobre todo europea. ¿Cuáles son los ODS menos trabajados? Pues aquí los tenéis, el ODS 14, el ODS 16 y el ODS 2. Llama la atención, quizá el ODS 2, bueno, pues la empresa no tiene un impacto tan directo en España, ¿vale? Hablo del contexto español. En el ODS 2 ese quizá es bastante comprensible, pero nos llama siempre la atención el poco trabajo, ¿no? O el poco impacto que consideran las empresas que tienen en el ODS 14, siendo un país rodeado por agua y con dos sectores muy, el de la pesca y también el del turismo, bien vinculado a las costas y a la salud y bienestar de la biosfera marina, con lo cual, bueno, pues a tomar en cuenta, ¿no? Esto a estudiar y analizar. Y por otro lado, el ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas es uno de los ODS en los que la Unión Europea, los países de la Unión Europea como país están mejor situados o están implementando mejor, pero es verdad que la empresa quizá no siente ese impacto directo en este ODS 16. Y aquí era donde quería un poco llegar, ¿no? Y llamar la atención sobre la implementación de la agenda en el sector empresarial español. También he de decir, muy en línea con lo que vemos en otros países. Hay una brecha muy, muy clara entre el compromiso por la agenda, el conocimiento de la agenda y cómo ese compromiso se está llevando realmente en la implantación de medidas concretas. Hay una, por ejemplo, el 47% de las empresas dispone de una política de responsabilidad social en el que se incluyen todas estas temáticas de los ODS, pero por ejemplo solamente el 27% de las empresas está formando a sus empleados en temas o en criterios de sostenibilidad. No podemos, y esta es una de las primeras conclusiones, no podemos, o de peticiones o llamadas a la acción al sector empresarial, no podemos dejar el desarrollo sostenible, independientemente de si lo hablamos en términos de ODS o en términos de responsabilidad social o en términos de, da igual la nomenclatura que utilicemos, no podemos dejar las áreas de desarrollo sostenible dentro de los departamentos de sostenibilidad. Tenemos que sacarlos de los departamentos de sostenibilidad, de responsabilidad social o de medio ambiente y tenemos que hacer esa sensibilización interna en las empresas con los departamentos de compras, con los departamentos financieros o con los departamentos de recursos humanos. Cuando estamos hablando de personas, cuando estamos hablando de impacto medioambiental, tenemos que involucrar a todos los departamentos. Ese es el liderazgo colectivo que venimos un poco reclamando desde el Pacto Mundial desde hace ya un tiempo. Vemos además que sí que se tienen políticas, por ejemplo, el medio ambiente, que es una de las áreas más trabajadas por las empresas españolas, pero solamente el 28%, por ejemplo, mide sus emisiones en CO2. Aquí hay que hacer un salto cualitativo, tanto en el seguimiento, y esto será una de mis conclusiones también, como qué indicadores utilizamos y cómo desde el gobierno van a hacer ese monitoreo y ese seguimiento. Y bueno, y necesitamos formar y acompañar a las empresas, no solamente podemos demandarles, la PYME no tiene las herramientas o no en todos los sectores empresariales tienen las herramientas para hacer ese monitoreo y ese seguimiento, ¿no? Con indicadores concretos. Luego, por ejemplo, vemos que hay todavía, y esto igualmente lo veníamos viendo antes de la Agenda 2030 y antes de hacer todas estas encuestas, no podemos, por ejemplo, pretender que las empresas estén gestionando bien los riesgos en temas, por ejemplo, de buen gobierno y de transparencia. Nos indica el 53% que cuentan con un código ético, pero sin embargo solamente el 25% han implementado un canal de denuncias accesible a todos sus grupos de interés, tanto empleados, cuando digo canal de denuncias, por supuesto anónimo, en el que se pueda gestionar esas denuncias, ¿no? que pueden llegar desde temas muy diversos, ¿no? de todas las áreas de la responsabilidad social, con lo cual aquí es donde vemos que falta, digamos, o hay una brecha entre esos compromisos y esas políticas generalistas dentro de las empresas y acciones concretas que se estén llevando a cabo. ¿Cuál es, sin embargo? Bueno, nosotros obviamente vemos que la empresa tiene
un impacto fundamental y que la estrategia de desarrollo sostenible, en este caso, que es la estrategia de la que estamos hablando en esta sesión, no va a poderse llevar a cabo y no se va a poder realizar y conseguir toda su ambición si no contamos de una manera honesta y real con el sector empresarial. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente quien genera empleo es la empresa y tenemos que acompañar a la empresa, monitorearla y formarla para que ese empleo y esa exigencia sea de calidad, sea un empleo estable y sea un empleo con derechos para todos. Además, el impacto en la transición ecológica justa es importantísimo contar con el sector empresarial. Igualmente, cuando digo contar con el sector empresarial me refiero también a monitorear, a exigir datos, a facilitar esa formación. Por otra parte, la Agenda 2030 nos demanda ser innovadores, buscar soluciones. No existen todavía soluciones innovadoras a todos los problemas que plantea la Agenda 2030, con lo cual aquí es importante también que entre sectores haya una colaboración sectorial para buscar soluciones innovadoras a cada uno de las áreas, ¿no? De los retos sectoriales. Y bueno, la igualdad de género es otra de las áreas que es fundamental y transversal a la Agenda 2030 y una de las áreas que más está trabajando el sector empresarial en España, reduciendo esa brecha salarial que todavía existe y que si no hacemos nada vamos a tardar más de 100 años, se calcula, en reducir y en acabar con ella. Importantísimo el papel de la PYME. Desgraciadamente también vemos una brecha importante entre el conocimiento, las medidas y las acciones que está llevando a cabo la empresa grande y las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas necesitan más apoyo, tienen pues un reducido número de personas que puedan dedicarse a temas de sostenibilidad empresarial, con lo cual hay que proveer de esas herramientas y de esos contenidos necesarios para ir implementando medidas. Y sin duda la colaboración público-privada, como nosotros mismos, ¿no? nos lo aplicamos, fundamental entre empresas públicas y privadas, entre organismos públicos y privados, ayuntamientos, importantísimo. La agenda tiene un enfoque local muy, muy importante. Y bueno, y como decíamos antes, ¿no? La capacidad de tracción de la administración pública a través de la contratación. He de decir que estamos viendo que no se están aplicando de manera real criterios de sostenibilidad en la contratación pública. Y creo que aquí la administración local tiene un papel fundamental. Hay que hacer una priorización en la contratación pública, en los pliegos de contratación de aquellas empresas que están demostrando el esfuerzo que implica sobre todo la pequeña y mediana empresa. No podemos exigirle que tenga una gestión empresarial justa y responsable con el medio ambiente y con las personas si luego no se valora ese esfuerzo en, por ejemplo, la contratación pública. Yo creo que este es un tema que tenemos que empujar entre todos y que haya, digamos, ese reconocimiento, ¿no? a las empresas que están haciendo estos esfuerzos por tener una gestión sostenible de sus empresas. En la estrategia de desarrollo sostenible proponemos o digamos que se incluye 4 compromisos para impulsar con el sector empresarial. Por un lado, promover acciones de diálogo, de debate y de intercambio. Es muy importante, y para la PYME sobre todo también, tener esos encuentros, esos diálogos donde aprender unos con otros, que la administración escuche a la empresa, que entienda qué es lo que se necesita e impulsar, y aquí está el punto 2, impulsar acciones de formación y de difusión reales. No es la primera vez que escuchamos a la administración general escuchar que va a promover estas acciones de formación entre las empresas. Hay que invertir aquí y creo que sobre todo con la PYME. Esperemos que una de las primeras acciones que se lleva a cabo es esa formación a las empresas, potenciar las iniciativas internacionales, sobre todo estas
Cuando decimos iniciativas internacionales nos referimos a esas alianzas internacionales comunes que fijan unos objetivos comunes y luego cómo esto se va a trasladar al territorio, ¿no? Al sector empresarial en el territorio. Y apoyar el establecimiento de indicadores cuantitativos y cualitativos. Y este es uno de los puntos en los que me quiero centrar. Creo que es uno de los retos fundamentales que tiene en este caso la Secretaría de Estado, que es la Secretaría que lidera la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Creemos que no hay indicadores o no hay una metodología clara de cómo se va a hacer ese seguimiento, ese aunar los mismos indicadores. Como sabéis, en el mundo empresarial lo conocéis, hay muchísimos estándares diferentes de indicadores empresariales. Unos se certifican, otros no se certifican, unos vienen también están vinculados o están alineados con diferentes directivas de la Unión Europea, otros no. Entonces la empresa necesita un estándar común y necesita saber sobre qué se le va a pedir información, con lo cual creo que aquí no vamos a poder medir el éxito o no, o la implementación o no de la estrategia de desarrollo sostenible si no hacemos ese esfuerzo de seguimiento y de monitoreo. ¿Cuáles serán esos indicadores? Es una de las respuestas que necesitamos responder lo antes posible. ¿Cuáles van a ser también los organismos que van a hacer esa recopilación de datos y cómo se va a presentar ante los grupos de interés y ante Naciones Unidas todos esos datos empresariales? Creo que hay aquí una tarea muy importante que hacer. Las claves o las cuestiones que creemos que tenemos que potenciar, alguna de ellas ya lo he indicado. Estas acciones son las que desde el Pacto Mundial intentamos incluir, ¿no?, en la estrategia y en todos los ámbitos de diálogo en los que participamos. Por un lado, ya lo decíamos antes, esas acciones o esos espacios de diálogo, de debate y de intercambio con el sector empresarial, entre la administración, entre lo público y lo privado. Hablar, no lo repito, ¿no?, estos indicadores cuantitativos y cualitativos sobre los que vamos a medir el avance de la implementación de la agenda en el sector empresarial, promover la financiación de los ODS tanto con recursos públicos como privados. Una de las palancas más importantes que estamos viendo desde el Pacto Mundial en esta revolución de la sostenibilidad corporativa es sin duda la inversión. Los inversores, cada vez más inversores están pidiendo información compleja a las empresas sobre sus actividades, ¿no?, en sostenibilidad en diferentes áreas, no solamente en la medioambiental, sino también en la social. La Unión Europea está trabajando en establecer unos estándares a través de la taxonomía social y medioambiental. Alinear la estrategia de desarrollo sostenible con la ley de cambio climático en transición energética. Creemos fundamental esa coherencia de políticas públicas y de hecho ya se hizo un grupo de trabajo en el Consejo de Desarrollo Sostenible, en la Comisión de Coherencia de Políticas Públicas. Esperemos que se realice y que se materialice. E impulsar, como decía, las finanzas sostenibles con un plan nacional que ahora mismo no existe. Fundamental, hay un gap, ¿no?, en la financiación de la agenda y creo que esto es importante valorarlo. Creemos también que hay que actualizar la actual estrategia española de responsabilidad social de las empresas. Se ha anunciado otra vez el lanzamiento del CERSE, del Consejo Español de Responsabilidad Social Empresarial, que depende del Ministerio de Trabajo. Esperemos que pronto se pueda lanzar para aunar esos esfuerzos, hablar de métricas, hablar de indicadores y hablar de formación para las empresas. Y incluir, también lo hablábamos antes, el objetivo número 12 en la contratación y compra pública, y no solamente incluirlo, sino realmente que la administración lo lleve a cabo y lo implemente. Creo que se está acabando el tiempo. Voy a acelerar aquí porque creo que el coloquio es interesante. Creemos que sin duda uno de los... me permito, ¿no?, identificar cuáles son las grandes retos que tiene la Secretaría de Estado de Agenda 2030 en la implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, siempre con una visión empresarial, es nuestro mandato. Necesitamos que la Estrategia de Desarrollo Sostenible se posicione en el centro de las decisiones políticas y privadas de modo global. Y cuando digo la parte política me refiero a todos los ministerios,
a todas las comunidades autónomas, gobiernos autonómicos, gobiernos locales o gobiernos, en fin, desde los ayuntamientos, comunidades autónomas, provinciales y nacionales, y creo que esto es un reto muy, muy difícil de llevar a cabo, pero ahí estaremos apoyando a la Secretaría de Estado. También esa coordinación y coherencia de las políticas para que permee, ¿no?, esta estrategia a un grado multinivel. Insisto otra vez, condicionar los pliegos de contratación pública con la estrategia de desarrollo sostenible, concesión de los fondos de recuperación basados en la estrategia. Creo que aquí la Secretaría de Estado está muy concienciada de la necesidad de que los fondos de recuperación de la Unión Europea lleguen y se apliquen basados en la estrategia de desarrollo sostenible, y activar esos mecanismos públicos y privados para la financiación de la agenda. La empresa no tiene menos retos que la Secretaría de Estado, cada uno, yo creo que nos tenemos que autorresponsabilizar de nuestro rol, ¿no? La empresa necesita movilizarse, movilizar a empleados, movilizar a proveedores, movilizar a clientes en la alineación de las estrategias empresariales con el desarrollo sostenible, aumentar la ambición, marcándose objetivos cuantificables y con un límite de tiempo, y buscar, como decíamos al principio, esas soluciones innovadoras sectoriales a poder ser, para poder tener un impacto en la agenda. Y cierro con quería cerrar con dos reflexiones. Por un lado, el enfoque sectorial de la agenda es importantísimo. Hemos publicado, ayer mismo presentamos nuestra última publicación a ODS año 6, desde la aprobación de la agenda ya han pasado 6 años, y hemos querido hacer un enfoque sectorial. Hemos analizado 10 sectores empresariales, los más importantes de la economía de España, y hemos correlacionado los ODS con y metas para cada uno de los sectores. Identificamos retos sectoriales, hacemos un análisis de la estrategia de desarrollo sostenible bajo ese enfoque de esos 10 sectores, y destacamos las normas y las políticas destacadas, animando a los sectores a crear una hoja de ruta conjunta para identificar, como hacemos en la publicación, cuáles son los retos y oportunidades sectoriales que ofrece la Agenda 2030, para, por lo tanto, conseguir ese cambio sistémico, apoyándonos con ese Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, basado en los 4 ejes que marca ese Plan Nacional, y esperemos que esté vinculado a la Agenda 2030. Ese era uno de los 2 últimos puntos que quería dar, ¿no? Y el último es ya una vivencia más personal, es compartir. Voy a dejar de compartir mi pantalla y así nos vemos. Un poco cuál es compartir esta experiencia que ha sido, la experiencia personal que ha sido poder participar en la elaboración de la estrategia. Como representante del Pacto Mundial, hemos formado parte del Pacto Mundial en la Comisión Permanente del Consejo de Desarrollo Sostenible. Participé en el grupo de trabajo que tuvo el mandato de la Secretaría de Estado para hacer un primer borrador de la estrategia. Fue muy interesante, fue un ejercicio de llegar a consensos en el que todas las partes y todas las organizaciones, éramos muchas, fue complejo, eran reuniones muy largas con revisión de documentos muy largos, muy complejos. Representábamos a sectores y muy diferentes. Yo y el Pacto Mundial, junto con la Cámara de Comercio y alguna otra organización empresarial, intentamos introducir toda esta visión empresarial. No fue fácil, es verdad que es lógico que las estrategias tengan un tinte ideológico y un tinte político de aquellos gobiernos que las empujan y que las sacan adelante. Y aunque la valoración final es que la estrategia no tiene toda la visión, creo que hay que hacer una crítica constructiva de la estrategia, no contiene toda la visión empresarial que nos hubiera gustado, el Pacto Mundial, pero creo que fue un ejercicio de consenso muy interesante. Creo que tenemos que apoyar a la Secretaría del Estado y al Gobierno a seguir implementando la estrategia de desarrollo sostenible, y seguiremos desde el Pacto Mundial intentando que esas políticas públicas tengan siempre esa visión, reconozcan el esfuerzo del sector empresarial y su rol en el desarrollo sostenible, y que incluyan y se comprometa la administración pública a acompañar a las empresas y a reconocer ese esfuerzo con diferentes acciones. Y hasta aquí, Gemma, creo que mi intervención, espero que haya tiempo para un diálogo. Muchísimas gracias otra vez y a vuestra disposición.
Pues muchas gracias, Cristina. No te vayas, deja la cámara ya puesta y llamamos a Gabriel y a José Antonio. No sé si Marino también estará para que se una a este coloquio final. Gracias por tu exposición y precisamente con esto último que has comentado, con tu vivencia, con tu reflexión, quería yo comenzar un pequeño resumen, bueno, de las dos principales conclusiones que he sacado de las exposiciones tanto de Gabriel como la tuya, ¿no? Primero, lo último que tú comentabas, que en la redacción de esta estrategia se ha intentado involucrar al máximo número de grupos de interés posible. Entonces, bueno, eso es lo positivo, ¿no? A través de ese foro multiactor, aunque haya sido complejo, aunque es complejo, pero bueno, ese es uno de los puntos positivos. Y otra reflexión, bueno, pues es esa brecha que hemos identificado en esa consulta, ¿no?, empresarial que habéis hecho, pues esa brecha entre el conocer y el hacer, o entre el compromiso y la obtención de resultados, ¿no? O la implantación de medidas. Esa brecha es en la que nos toca trabajar ahora, entiendo, y bueno, esas son como las dos principales highlights, ¿no?, que destacaría de vuestras intervenciones. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo quería empezar por Gabriel. Bueno, pues como te adelantaba ya antes, ¿no?, que nos contaras en qué ODS ha presentado España un mayor avance y cuáles son aquellos en los que todavía tenemos mayores retos. Muchas gracias, Gemma, por la pregunta. Bueno, en primer lugar, los avances que hemos tenido en los últimos años, fundamentalmente hemos visto como en términos de todo lo relacionado con el ODS 13 de Acción por el Clima, se ha producido una reducción de las emisiones y el plan para poder continuar en esa senda está muy claro, con lo cual es bastante probable poder llegar a los objetivos marcados y a la reducción comprometida, no solamente en términos de Agenda 2030, sino también en términos de Acuerdo de París y de otros compromisos internacionales. Y uno en los que creo que es muy importante hacer énfasis y poner el acento en lo que tenemos por mejorar es en lo relativo a reducción de la pobreza, ¿no?, al ODS 1, porque fundamentalmente ya partíamos de una situación, si nos comparamos con países homologables de la Unión Europea, en las cuales pues, salíamos en desventaja, y en este objetivo de desarrollo sostenible la pandemia además ha impactado. Solo hay que ver la evolución de la tasa, por ejemplo, AROPE, como en 2020 ha habido un empeoramiento dentro de la mejoría que se venía produciendo en los últimos años. Entonces, de aquí al 2030 entiendo que es uno de los grandes retos pendientes, porque además habrá que trabajar mucho para poder reducir a la mitad esas tasas de pobreza, que es una de las metas que hemos fijado dentro de la estrategia. Gracias, Gabriel. Hay una pregunta dirigida a ti, aprovecho, de Marco Antonio Ortega, y comenta: España se ha presentado al examen voluntario del año 2021 sobre progreso en el alcance de los ODS. ¿Hay un calendario programado para presentarse a próximos exámenes voluntarios? Gabriel, no sé si has oído la pregunta. ¿No te activa? Sí, disculpa, que no había activado el micrófono. Sí, pues el calendario para el año que viene sería volver a presentar el informe de progreso y, en función de la actividad internacional, poder someterse al examen nacional voluntario, que igualmente se celebraría dentro del marco del foro político de alto nivel del mes de julio. La intención fundamentalmente en estos próximos años es poder contrastar la estrategia con el marco de indicadores, que ya también aprovecho para uno de los comentarios que hacía Cristina, con el marco de indicadores que hemos establecido inicialmente, en el cual pues, ha sido muy clara la redacción que tenemos, contrastándolo con las metas que hay, pero para el cual yo creo que tenemos que colaborar todos los actores y continuar mejorando ese marco y dar cobertura a sectores que pueden no estar incluidos, como bien decías, y agradezco también la crítica constructiva, ¿no?, de aspectos en los que tenemos que seguir mejorando y en los cuales hay que integrar, por ejemplo, pues la visión empresarial, especialmente en un caso como en el de España, en el cual el tejido empresarial, pues comparativamente, volvemos otra vez a
países de nuestro entorno, europeos, comparables, en el cual pues contamos con un sector empresarial más atomizado y en el cual el peso de las pymes y de los autónomos es muy grande, y ahí pues no es lo mismo, no disponen de los mismos recursos para trabajar y para poder integrar las estrategias de desarrollo sostenible, para integrar los ODS, la Agenda 2030, dentro de su gestión cotidiana. Y por ello pues creemos muy importante, ¿no? Hacer un foco en todo lo que es todo este trabajo con pymes, con autónomos, y a partir de ahí pues desarrollar también indicadores y poder mejorar ese set actual de seguimiento, que es uno de los cuales pues tenemos establecidos para también realizar una revisión de la estrategia a medio plazo y poder en cualquier caso corregirla, hacer un foco en aquello en lo que haya que sea necesario mejorar y poder en cualquier caso mejorar para conseguir los objetivos, que es de lo que se trata en este trabajo conjunto al final de todos los actores. Es cierto, sí, que el tema de los indicadores, ¿no?, a nivel de empresa es una de las principales, dudas a las que se enfrentan las empresas. El año pasado habíamos hecho una jornada en el marco de este programa de promoción de la Agenda 2030 en Asturias, específica sobre indicadores y eso, las empresas tenían esa inquietud, ¿no?, de cómo definir o cómo encontrar aquellos indicadores que sirvan realmente para medir su contribución a la Agenda 2030. Entonces, sí, es un reto. Tenemos una pregunta para José Antonio que nos dice: en la estrategia de desarrollo sostenible para Asturias, ¿se incluyen también metas específicas adaptadas al contexto de la región? Por otra parte, los retos mencionados que se incluyen en la estrategia para Asturias pareciese que se concentran especialmente en la dimensión de prosperidad de la Agenda 2030. ¿Cómo se contemplan y trasladan las otras 4 dimensiones centrales de la Agenda 2030 en la estrategia de Asturias? José Antonio, no sé si tú también puedes leer la pregunta, porque era larga. Sí, la he leído. Vamos a ver, el planteamiento desde el Principado, desde la Dirección General, es el siguiente. De cara al establecimiento de la estrategia para la Agenda 2030, nuestra intención es elaborar una serie de metas. Cada reto, por decirlo así, va a tener, digamos, asociado una serie de metas, y cada meta tendrá asociado uno o varios indicadores. Ese es el planteamiento. Es decir, nosotros seguiremos en un ámbito, digamos, de menos retos que de lo que, digamos, se plantea a nivel nacional, concentrando, digamos, donde el Principado de Asturias va a desarrollar más sus esfuerzos. Sobre la pregunta de los diferentes patas, ¿no?, que tiene la Agenda 2030, ¿no?, de las 5 patas, y sobre la incidencia en el ámbito de prosperidad. La Agenda 2030 lo abarca todo, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Los 17 ODS abarcan toda la acción del gobierno de Asturias, en este caso, del gobierno de España o de cualquier otra comunidad autónoma. Nosotros, en el ámbito, por ejemplo, del ámbito medioambiental, el Principado de Asturias de manera continua puntúa muy bien los indicadores que se están proporcionando a través del INE y de estudios que han realizado entidades como el Observatorio de Sostenibilidad. Esa sería una de las patas. Las demás, dentro de lo que son cada uno de los retos planteados, el análisis que se ha hecho es que Asturias, el mayor desafío que tiene a día de hoy es precisamente en el ámbito económico, ¿no?, proporcionar más empleos en Asturias, mantener nuestra tradición industrial, que es al final la que proporciona empleos de más calidad, y eso supone también mayores ingresos y mayor nivel de vida para las familias. Hacer un esfuerzo en precisamente reducir, ¿no?, la brecha de desigualdad que pueda haber. El reto demográfico, que es ese vaciamiento que estamos sufriendo en zonas rurales y esa disminución progresiva de la población en Asturias, que también amenaza la sostenibilidad de nuestra tierra. Y digamos, el otro reto, hacer referencia a los servicios públicos. En realidad, si hacemos el análisis de lo que es de las patas, ¿no?, que marca la Agenda 2030, están todas cubiertas. Es verdad que que están cubiertas, pero a nivel probablemente de lo que es ese apartado de retos de
de servicios públicos, ¿no? Donde se junta desde sanidad, educación, fortalecimiento de instituciones. En el caso, por ejemplo, de mi dirección general, no solamente lleva Agenda 2030, ¿no? Lleva los temas relacionados con transparencia y participación dentro del Principado de Asturias. Es decir, es verdad que la estrategia va a tener un componente, una pata de reto de lo que es servicios públicos, que va a ser, digamos, muy fuerte, muy poderosa, y es donde va a tener encaje, digamos, esas patas distintas que plantea la Agenda 2030 a nivel, bueno, por eso, de paz, prosperidad, lo que son el medio ambiente, lo que es el ámbito bueno, social, y lo que son las personas, y lo que es el ámbito del partenariado, ¿no? Es decir, al final van a estar todas cubiertas. Lo que pasa es que es cierto que nosotros el Principado, la incidencia principal la vamos a intentar sacar adelante en los temas que consideramos que son los mayores desafíos que tiene en estos momentos Asturias, que es precisamente, ya digo, el tema del empleo y la industria, y el tema del reto demográfico, el fortalecimiento de servicios públicos y lo que es el tema de igualdad. Muy bien, gracias, José Antonio. Espero que Marco Antonio haya visto respondida a su pregunta. Hay una cuestión para Cristina que comenta lo siguiente. Ha mencionado las acciones de las empresas en diferentes ODS. Sería interesante conocer los datos referentes al ODS 17 por la importancia que tienen las alianzas multiactor en la implementación de la Agenda 2030 y el alcance de los ODS. Supongo que se refiere a cuando comentaste los ODS en los que más trabajan y en los que menos. Igual echo de menos ese ODS 17. Gracias, además me he adelantado porque estaba viendo, la he visto y estaba buscando la información. Justamente en la publicación de la que os hablaba ayer analizábamos dos cosas que creo interesantes, y ahora en el chat voy a compartir con todos los ponentes el enlace a esta publicación para que la podáis ver en detalle esto. Y los dos datos interesantes es que para cada uno de los sectores identificamos alianzas internacionales sectoriales para el sector del retail, para el sector financiero o para el sector de la industria, diferentes alianzas internacionales que marcan esas hojas de ruta sectoriales muy útiles para ir avanzando en temas muy concretos de la agenda. Y además en la publicación también analizamos, o presentamos, más que analizar, presentamos alianzas concretas que empresas españolas han llevado en cada uno de los sectores. Entonces, el ODS, eso lo compartiré ahora con los asistentes para que puedan, si les interesa, poder descargar la publicación y tener acceso a esos datos. Y luego, como reflexión un poco por pues todos los análisis que hacemos, es cierto que todas las empresas reconocen la importancia de mantener y de establecer estas alianzas, pero es verdad que el ODS 17 no es uno de los más identificados como prioritarios en general para ningún sector. Bueno, lo estaba echando un vistazo y sí que es verdad que el sector financiero, el sector de las finanzas, sí que identifica como el ODS 17 uno de los más relevantes. Pero no es uno de los cuatro. Los cuatro más importantes para las empresas españolas: igualdad de género, cambio climático, trabajo decente y el ODS 3 de seguridad y salud en el trabajo, que son bastante obvios porque al final es donde tienen impacto las empresas. Muy bien, muchas gracias. Pues hemos llegado al final, la 1:30 en punto, así que muchas gracias también por ayudarnos a ceñirnos al tiempo y por habernos acompañado en Asturias a dos de los principales agentes promotores de la Agenda 2030 en nuestro país, en esta semana de aniversario, ¿no?, de la Agenda 2030. Os emplazamos a todos a continuar atentos a siguientes actividades que sigamos realizando. Os agradecemos de nuevo vuestra presencia aquí, Cristina, Gabriel, José Antonio. Cristina, vemos que ya has compartido a través del chat el documento, así que podéis descargarlo en ese enlace. Y si no hay ninguna aportación más, ninguna pregunta más, como veo en el chat y en preguntas y respuestas, pues nada más. Os doy la palabra para el saludo final y nos despedimos. José Antonio, si quieres empezar. Bueno, pues solamente agradecer pues tu trabajo y la asistencia y el interés que se ha demostrado en este webinar, y a los ponentes, que han sido realmente interesantes las aportaciones que han compartido con nosotros. Gracias, Gabriel.
Pues agradeceros la invitación, pero sobre todo la organización de estos eventos, porque yo creo que son muy importantes para dar una difusión de qué estamos haciendo, de cuál es la importancia de trabajar en la implementación de la Agenda 2030 y sobre todo los retos que tenemos pendientes y las labores que nos quedan por hacer para poder llegar a la meta con los objetivos cumplidos. Gracias, Cristina. Bueno, a mí solamente me gustaría agradecer a Gabriel, la verdad, y a José Antonio. Creo que estos diálogos con la administración son muy, muy, muy interesantes y muy necesarios. Y muchísimas gracias al Club de Calidad, porque al final sois vosotros los facilitadores de estos diálogos y estas pequeñas ventanitas con las empresas a nivel territorial, y es un gusto de verdad. Y enhorabuena, porque no sé si los asistentes lo saben, pero para nosotros el Club de Calidad es sin duda una de las organizaciones de referencia en la sostenibilidad empresarial. Así que enhorabuena por todo lo que hacéis y muchísimas gracias, un placer. Gracias, Cristina. Marino. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cristina, muchas gracias por esas palabras. Gabriel y José Antonio, muchísimas gracias por vuestra participación. A todos los asistentes por estar aquí, ¿no? por compartir con nosotros todo este conocimiento. Y nada, seguimos en una tarea que, como comentaba Gabriel, ¿no? Hay mucho por hacer, pero tenemos que empezar por contarlo, ¿no? y por sensibilizar. Así que desde el Club de Calidad es un auténtico placer participar en jornadas como estas. Cristina, Gabriel, José Antonio, Gema, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima, entonces.